el orgullo y la soberbia, los ladrones silenciosos de nuestra paz. Mis amados, en el viaje de la vida enfrentamos muchas batallas, pero hay una que se libra en el terreno más íntimo y sagrado, en el corazón de cada hombre y cada mujer. El orgullo y la soberbia no son chistes, no son pequeños defectos de personalidad. No, hermanos, son como un cáncer espiritual que, si no se extirpa a tiempo, nos roba la paz, nos distancia de Dios y nos lleva a la ruina. ¿Y por qué es tan peligroso este tema? Porque a veces, queridos, ni siquiera nos damos cuenta cuando el orgullo se ha instalado en nuestro trono interior. Por eso hoy, con la ayuda de nuestro pastor, el Espíritu Santo, vamos a ponerle nombre y apellido a este gigante para que podamos enfrentarlo con la espada de la palabra. Para entender esto bien, vamos a la fuente, al corazón mismo de lo que Dios nos quiere decir. No nos vamos a enredar en cosas complicadas, sino que vamos a ver qué significa esto en el día a día de nuestras vidas. Ponle cara al enemigo. ¿Qué son realmente el orgullo y la soberbia? Cuando la Biblia habla de soberbia, en el idioma original, el hebreo, a veces usa una palabra como gaón. Y sí, esta palabra puede hablar de algo majestuoso, de algo grande. Pero cuidado, en el contexto del orgullo se refiere a una grandeza que nos atribuimos a nosotros mismos. Es como decir, mírame a mí, qué importante soy. Es esa sensación de que somos más, de que no necesitamos a nadie, y mucho menos a Dios. También usa una palabra como sadón, que es como un descaro, una insolencia. Es cuando actuamos como si nuestras reglas fueran las únicas que importan. Y cuando vamos al griego, donde se escribió el Nuevo Testamento, encontramos palabras como hiperefanía. Imagínense una montaña. Hyper significa por encima y fanía es como mostrar. Es cuando nos queremos mostrar por encima de todos, con una actitud de que nadie nos llega a los talones. Y también está alazoneía, que es pura jactancia, pura vanagloria. Es hablar y hablar de uno mismo, lleno de aire. En resumen, hermanos, la soberbia es cuando inflamos nuestro propio yo hasta el punto de creernos el centro del universo. Es cuando pensamos que somos la octava maravilla del mundo, sin reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Es un corazón que se ciega a sí mismo y a la necesidad de su Creador. Ahora hablemos de la altivez de espíritu. Es muy parecido a la soberbia, porque es la soberbia operando desde adentro. Es esa actitud interna de nuestro corazón que dice, yo soy suficiente, yo puedo solo, mis ideas son las mejores. En la Biblia se habla de ojos altivos, esa mirada que desprecia a los demás. Y corazón altivo, ese motor interno que nos empuja a la arrogancia. La altivez de espíritu es esa arrogancia silenciosa que se aloja en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Es ese espíritu que se levanta contra Dios, pensando que no lo necesitamos y que nos lleva a mirar por encima del hombro a nuestros hermanos. ¿Y qué me dices del hombre iracundo? Aunque la ira no siempre es orgullo, muchas veces, pero muchas veces, la ira explosiva es una hermana gemela del orgullo. ¿Por qué? Porque cuando somos iracundos, muchas veces es porque nuestro orgullo ha sido herido. Alguien nos contradijo, no nos dieron el lugar que creemos merecer, o las cosas no salieron como nosotros queríamos. En hebreo, la palabra para ira, api, a veces se refiere a la nariz, como cuando se infla de coraje, y en griego, orge, es una ira que hierve, que se acumula, y timos, es una explosión repentina. Un hombre iracundo, mis hermanos, es aquel que muchas veces no tolera que nada ni nadie desafíe su pequeño reino personal. Su orgullo es tan frágil que cualquier chispa enciende la llama de la furia. La advertencia de nuestro Dios, la palabra es clara.
Amados, la Biblia no se anda con rodeos. Nuestro Padre Celestial, en su amor, nos advierte con toda claridad sobre los peligros del orgullo. Escuchen con atención, porque estas palabras no son de un hombre, sino del Dios vivo. Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la riña. Ven, hermanos, aquí la palabra nos dice que el temperamento corto, la mecha que se enciende rápido, siembra pleitos y discusiones donde quiera que va. Y muchas veces esa mecha es nuestro propio orgullo herido. Si nos cuesta perdonar, si nos ofendemos fácilmente, si siempre queremos tener la razón, cuidado, es una señal de que el orgullo está trabajando. Pero la buena noticia es que aquel que domina su ira, aquel que piensa antes de explotar, ese trae paz. Ese es un pacificador. Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Oh, mi gente, este es un versículo que debería resonar en lo más profundo de nuestro ser. Nos está diciendo que el orgullo es como un heraldo, un anunciador. Primero llega el orgullo, ¿y qué trae consigo? Destrucción. Y luego viene la altivez de espíritu, esa arrogancia interna. ¿Y qué la sigue? La caída. Es una promesa, es una ley espiritual. Cuando nos encumbramos, cuando pensamos que somos intocables, cuando nos creemos autosuficientes, estamos abriendo la puerta a nuestra propia ruina. Dios resiste a los soberbios y su resistencia se manifiesta en nuestra caída. Hemos desenmascarado al orgullo y la soberbia y hemos escuchado las solemnes advertencias de los proverbios. Pero ahora, la palabra nos llama a mirar más allá de las definiciones, a contemplar las historias que Dios nos dejó, para que en ellas veamos el reflejo de lo que este pecado puede hacer. Historias que nos hablan, testimonios del orgullo y sus consecuencias. Hermanos y hermanas, la Biblia no es solo un libro de reglas, es un libro de vida. Está lleno de historias que nos enseñan, que nos animan y que nos advierten. Y en el tema del orgullo hay ejemplos tan claros, tan poderosos, que no podemos ignorarlos. La trágica historia de Lucifer, el origen del orgullo. Queridos, antes de que el hombre pecara, el orgullo ya había hecho estragos en los cielos mismos. La historia de Lucifer, un ángel creado perfecto y lleno de belleza, es el primer y más impactante ejemplo de cómo el orgullo puede corromper incluso lo más sublime, aunque la Biblia no nos da un relato narrativo detallado de su caída en un solo pasaje. Podemos juntar versículos clave que nos pintan un cuadro claro de su ambición desmedida y su rebelión contra Dios. Miremos con reverencia y temblor lo que la palabra nos revela. Isaías 14:12-15 dice: «Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cómo fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré hasta las nubes más altas, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado hasta el Seol, a lo más profundo del abismo». Ezequiel 28:12-17 dice: «Hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el Señor Omnipotente. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una belleza inigualable. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Te adornaban toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo y esmeralda. Tus engastes y adornos eran de oro. Fueron preparados para ti el día que fuiste creado. Yo te puse, querubín protector, en el santo monte de Dios. Allí estuviste
y caminaste en medio de las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, fuiste perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu mucho comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te arrojé del monte de Dios, y de en medio de las piedras de fuego te expulsé, querubín protector. Tu belleza te enalteció, y tu esplendor corrompió tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, y te expuse al escarnio de los reyes. Amados, lo ven, Lucifer, el portador de luz, el querubín protector, perfecto en sabiduría y belleza, se dejó cegar por su propio esplendor. En su corazón dijo: seré semejante al Altísimo. No quiso servir, quiso ser servido. No quiso adorar, quiso ser adorado. Ahí nació el orgullo, en el deseo de usurpar el lugar de Dios. Y el resultado fue su caída devastadora, expulsado de la gloria celestial a las profundidades del abismo. Qué dura lección para todos nosotros. La historia del rey Nabucodonosor, un rey que olvidó al Rey de Reyes. Ahora viajemos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Allí encontramos la impactante historia del rey Nabucodonosor de Babilonia, un monarca poderoso que lo tenía todo, un imperio vasto, riquezas incalculables y un poder sin límites. Pero, como muchos, dejó que ese poder se le subiera a la cabeza. Daniel 4:30 al 34 dice: el rey habló y dijo: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo construí como residencia real, con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Todavía estaba el rey en su boca la palabra, cuando una voz del cielo dijo: a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que tu reino te ha sido quitado. Serás echado de entre los hombres, y habitarás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es quien tiene el dominio en el reino de los hombres, y se lo entrega a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojó con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:36 al 37 dice: en el mismo tiempo mi razón volvió a mí, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi esplendor me fueron devueltos. Mis consejeros y mis príncipes me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mi grandeza fue mucho mayor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué historia, hermanos! Un rey que se jactaba de su propia fuerza y su propia gloria, olvidando que todo lo que tenía le fue dado por el Altísimo. Dios, en su soberanía, tuvo que humillarlo de la manera más drástica, haciéndolo vivir como una bestia. Pero gracias a su misericordia, Nabucodonosor recuperó su razón y, lo más importante, recuperó su humildad. Reconoció que hay un Rey de Reyes y que Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Aleluya! La parábola del fariseo y el publicano. Orgullo religioso al descubierto. Y no pensemos que el orgullo solo afecta a reyes o ángeles caídos. No, mis amados. Jesús mismo, con su sabiduría divina, nos advirtió sobre el orgullo que puede esconderse incluso en la vida religiosa. Escuchemos esta parábola que nos confronta directamente. Lucas 18:9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie
Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¡Qué verdad más punzante! El fariseo, con su lista de buenas obras, estaba lleno de orgullo. Se comparaba con los demás, se creía más santo y hasta despreciaba al pobre publicano. Su oración no era para Dios, era para sí mismo. En cambio, el publicano, que se reconocía pecador y necesitado de la misericordia divina, fue el que encontró el favor de Dios. Aquí la soberbia religiosa queda expuesta y la humildad es exaltada. ¿Cómo se muestra y cómo me doy cuenta? Ahora que hemos visto estos ejemplos, la pregunta es: ¿cómo se ve el orgullo en mi vida? Y más importante, ¿cómo puedo saber si he caído en sus garras? Este es el momento del autoexamen, queridos, sin engaños, sin disfraces, delante de nuestro Dios. ¿Cómo se muestra la soberbia y el orgullo en la vida diaria? Ah, mis hermanos, el orgullo no siempre viene con trompetas y banderas. A veces es sutil, silencioso, pero igualmente venenoso. Se muestra cuando siempre queremos tener la última palabra, esa necesidad de ganar cada discusión, de no ceder, de creer que nuestra opinión es la única válida. Nos cuesta pedir perdón, nos duele la lengua, nos quema la garganta, porque pedir perdón es reconocer que nos equivocamos, y eso, para el orgullo, es insoportable. Nos molesta la crítica o la corrección. Sentimos que nos atacan personalmente. En lugar de aprender, nos ponemos a la defensiva, porque nuestro ego no tolera que nadie señale nuestras faltas. Menospreciamos a los demás, con una mirada, con un comentario sarcástico, con la actitud de yo soy mejor. Como el fariseo, nos comparamos y nos elevamos. Atribuimos nuestros éxitos a nosotros mismos. Olvidamos que todo don perfecto y toda buena dádiva vienen de lo alto. Santiago 1:17. Nos jactamos de lo que yo hice, de lo que yo logré, como si Dios no hubiera movido un solo dedo. Nos cuesta someternos a la autoridad, ya sea en casa, en el trabajo, en la iglesia, porque el orgullo quiere ser su propia autoridad, su propio Dios. Nos duele ver el éxito de otros. En lugar de alegrarnos, nos carcome la envidia o el resentimiento, porque el orgullo quiere ser el único que brille. ¿Cómo me doy cuenta que caí en la soberbia y orgullo? Hermanos, la clave es en ti la introspección honesta bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que has caído cuando sientes una irritación constante cuando las cosas no salen a tu manera? ¿Te encuentras criticando a los demás más de lo que te edificas a ti mismo o a ellos? Tu mente está más preocupada por lo que la gente piensa de ti que por lo que Dios piensa de ti. ¿Resientes el consejo o la exhortación de un hermano o de un líder espiritual? ¿Te cuesta servir en tareas humildes o que no te dan reconocimiento? Después de un logro, sientes que eres indispensable, que todo se debe a ti. La oración se convierte en una lista de demandas a Dios, en lugar de un acto de humilde dependencia. Es una lista larga, ¿verdad? Pero el primer paso para la sanación es el reconocimiento. Es poner al descubierto lo que se esconde en las sombras de nuestro corazón. La perspectiva de Dios, lo que Él aborrece y lo que Él da. Queridos hermanos, nuestro Dios no es indiferente a nuestras actitudes. Él ve nuestros corazones
Él conoce nuestras intenciones, y su palabra es muy clara sobre lo que es agradable a sus ojos y lo que, tristemente, le causa repulsión. No es para asustarnos, sino para guiarnos al camino de vida. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Escuchen bien esto. Es el Señor mismo quien habla aquí. Nos dice que aborrece la soberbia y la arrogancia. ¿Entienden la magnitud de esto? No es que le desagrade o le moleste, dice que las aborrece. La soberbia es tan contraria a su carácter, tan opuesta a su humilde sacrificio en la cruz, que le es totalmente ofensiva. Es una afrenta directa a su santidad y a su majestad. Porque cuando somos soberbios, estamos diciendo de facto que no lo necesitamos, que podemos solos, que no hay lugar para Él en nuestro trono. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¡Qué contraste tan hermoso y tan revelador! El orgullo, mis hermanos, solo trae deshonra, termina en vergüenza, como un globo que se infla y se infla hasta que explota, dejando solo un triste pedazo de goma. Pero, alabado sea el Señor, con los humildes, con aquellos que reconocen su dependencia de Dios, con ellos está la sabiduría. La verdadera sabiduría no es saber muchas cosas, sino saber que Dios lo sabe todo y que somos nada sin Él. La humildad abre las puertas a la inteligencia espiritual, al discernimiento que viene del cielo. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh, amados, este versículo es un poderoso martillo que derriba el orgullo y un bálsamo para el corazón humilde. Dios resiste a los soberbios. ¿Se imaginan? El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, se pone en contra de aquellos que se elevan a sí mismos. ¿Quién puede pelear contra Dios y ganar? Nadie. Pero la segunda parte es la que me llena el alma de esperanza. Y da gracia a los humildes. Gracia, mis hermanos, favor inmerecido, poder divino, ayuda celestial. Todo esto está disponible para el corazón que se humilla, que se postra ante el Señor. El camino hacia la libertad. ¿Cómo dejar la soberbia y el orgullo? Hermanos y hermanas, no hemos venido hasta aquí solo para identificar el problema, sino para encontrar la solución que Jesús nos ofrece. El Espíritu Santo no nos muestra nuestros pecados para dejarnos en condenación, sino para guiarnos al arrepentimiento y a la victoria. ¿Cómo podemos, entonces, despojarnos de este manto pesado de orgullo y vestirnos con la vestidura de la humildad que agrada a Dios? Aquí hay algunos pasos vitales basados en la poderosa victoria. 1. Reconocer y confesar. Sé brutalmente honesto contigo mismo. El primer paso es humillarse ante Dios y reconocer que tenemos orgullo, que hemos sido soberbios, que nos hemos exaltado a nosotros mismos. No minimices tu orgullo, confiésalo tal como es. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay condena para el que se arrepiente, hermanos. Hay perdón y restauración. 2. Meditar en la grandeza de Dios y en nuestra pequeñez. Ponte en tu lugar. Cuando nos llenamos de orgullo, perdemos la perspectiva. Creemos que somos grandes. Pero cuando contemplamos la majestad de Dios, el universo que Él creó, su santidad inigualable, nos damos cuenta de lo insignificantes que somos sin Él. Salmo 8, 3-4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? El asombro por Dios destruye el orgullo humano. 3. Servir a los demás, manos a la obra. El orgullo nos centra en nosotros mismos. La humildad nos lleva a servir a otros. Jesús, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido. Él lavó los pies de sus discípulos. Cuando servimos sin buscar reconocimiento, cuando nos ponemos en último lugar, el orgullo se debilita. Filipenses 2, 3 al 4 dice: No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. 4. Aceptar la corrección y aprender de otros. Escucha y crece. El orgulloso se cierra. El humilde está abierto a aprender. Si alguien nos corrige, especialmente si lo hace con amor y verdad, es una oportunidad para crecer. Proverbios 12. Uno dice: El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es un necio. 5. Practicar la gratitud da gloria a quien se la merece. Cada vez que reconocemos que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Dios, estamos asestando un golpe al orgullo. La gratitud nos centra en el dador, no en lo que hemos logrado. Primera de Corintios 4, 7 dice: Porque ¿quién te hace diferente de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 6. Mirar a Jesús, nuestro máximo ejemplo. El ejemplo supremo de humildad es nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Contemplar su vida, su sacrificio, nos inspira a seguir sus pasos. Filipenses 2, 5 al 8 dice: Que la actitud de ustedes sea como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al encontrarse en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No hay mayor antídoto contra el orgullo que la cruz de Cristo. Los inmensos beneficios de dejar el orgullo y la soberbia. Amados, la vida cristiana no es solo dejar lo malo, es abrazar lo bueno, lo excelente, lo que nos llena de paz y gozo. Cuando nos despojamos del orgullo, las bendiciones de Dios se derraman sobre nosotros de maneras que nunca imaginamos. 1. Paz y tranquilidad interior. El orgullo es una carga pesada. La humildad trae descanso al alma. Dejamos de preocuparnos por lo que piensan los demás, por ser los mejores, por tener la razón, y encontramos paz en nuestra identidad en Cristo. 2. Sabiduría verdadera. Ya lo vimos en Proverbios 11:2. Con los humildes está la sabiduría. Dios nos revela sus secretos, nos guía en sus caminos. 3. Favor y gracia de Dios. Santiago 4:6. No miente. Dios da gracia a los humildes. Su favor, su poder, su ayuda incondicional se derraman sobre nosotros. 4. Relaciones sanas y profundas. El orgullo destruye relaciones. La humildad las edifica. Podemos amar, perdonar, servir y ser amados de una manera genuina. 5. Crecimiento espiritual genuino. El humilde siempre está creciendo. Reconoce que necesita a Dios cada día más. 6. Libertad del miedo al fracaso.
Cuando nuestro valor no depende de nuestros logros, el fracaso no es el fin del mundo, sino una oportunidad para aprender y depender más de Dios. 7. Ser exaltados por Dios a su debido tiempo. Paradójicamente, aunque nos humillamos, es Dios quien promete levantarnos. Primera de Pedro 5:6 dice: Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¡Qué promesa tan gloriosa, hermanos! Hemos desmenuzado el orgullo, lo hemos mirado de frente y hemos visto sus terribles consecuencias, pero también hemos contemplado la gloriosa gracia de nuestro Señor que nos ofrece el camino de la humildad, un camino de vida, de paz y de verdadera libertad. Ahora, mis amados, no nos vayamos de aquí solo con la información, sino con la aplicación práctica, porque la fe sin obras es muerta, y la verdad que no se vive no nos transforma. Aquí tienen algunos consejos prácticos, como esos que un buen pastor daría a su rebaño, para que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. 1. Sé sincero, porque Dios ya lo sabe, y Él quiere ayudarte a limpiar. 2. Practica la escucha activa. En lugar de siempre querer hablar o corregir, proponte escuchar más. Escucha con un corazón humilde lo que otros tienen que decir, incluso si no estás de acuerdo. A veces, la mayor humildad es simplemente cerrar la boca y abrir el oído. 3. Sirve en secreto. Busca oportunidades para servir a otros sin que nadie lo sepa, sin buscar el aplauso ni el reconocimiento. Ayudar a un vecino, hacer un favor a un amigo sin esperar nada a cambio. Orar por alguien sin que lo sepa. Estas acciones matan al orgullo y alimentan la humildad. 4. Pide perdón rápido y con sinceridad. Si te das cuenta de que has herido a alguien con tus palabras o actitudes orgullosas, no dejes que el sol se ponga sin haber pedido perdón, y hazlo de corazón, reconociendo tu error. Es un acto de poder espiritual. 5. Celebra los éxitos de los demás. En lugar de sentir envidia o celos cuando alguien triunfa, alégrate genuinamente con ellos. Esto desarraiga el orgullo y cultiva el amor y la unidad. 6. Acepta la corrección como un regalo. Si alguien te corrige, incluso si no es la forma más suave, trata de buscar la pepita de oro de la verdad en lo que te dice. Agradécelo, y si es necesario, pídele a Dios sabiduría para aplicar esa corrección. Es un camino seguro hacia el crecimiento. 7. Depende de Dios en todo. Recuerda siempre que todo lo que eres y todo lo que tienes viene de Él. Reconoce su soberanía en cada detalle de tu vida. Antes de empezar cualquier tarea, dile a Dios que lo necesitas. Después de cualquier logro, dale a Él toda la gloria. Amigos, esto es un viaje, no un destino. Cada día es una oportunidad para crucificar la carne, para poner a un lado el ego y para permitir que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. No te desanimes si fallas. Levántate, sacúdete el polvo, pídele perdón a Dios y sigue adelante. Él es fiel. Y ahora, quiero que elevemos una oración juntos, desde lo más profundo de nuestro ser. Si puedes, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo, o simplemente órala desde el alma. Amado Padre Celestial, vengo delante de ti con un corazón humilde y contrito. Reconozco que soy pecador y que, en mi corazón, muchas veces ha habitado el orgullo y la soberbia. Te pido perdón, Señor, por cada vez que me exalté a mí mismo, por cada vez que desprecié a mi prójimo, por cada vez que quise ocupar tu lugar en mi trono. Lava mi corazón, Padre, limpia mi mente, desarraiga de mí toda raíz de amargura, de jactancia, de autosuficiencia. Ayúdame
Espíritu Santo, a verme como tú me ves, una criatura amada, pero totalmente dependiente de ti. Te pido que me vistas con la vestidura de la humildad, la mansedumbre y el amor de Cristo. Enséñame a servir, a perdonar, a amar, a escuchar, a ceder. Que mi vida glorifique solo tu nombre y que cada paso que dé sea bajo tu dirección y para tu honra. Gracias, Señor, porque eres fiel para perdonar y para transformar. Gracias porque en Cristo Jesús tengo la victoria. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, no están solos en esta batalla. El Señor está con ustedes. Él es su fuerza, su escudo, su pronto auxilio. Recuerden siempre que el camino de la humildad es el camino que nos acerca a Dios y nos abre las puertas a sus más ricas bendiciones. Anímense, sigan adelante. Perseveren en la palabra, en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo. Dios tiene grandes cosas para los corazones humildes. Si este mensaje tocó tu corazón, si fue de bendición para tu vida, te invito de todo corazón a que dale un me gusta a este video, para que más personas puedan ser alcanzadas por esta poderosa verdad. Suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos mensajes de edificación y esperanza. Y activa la campanita de notificaciones, para que el Espíritu Santo te avise cada vez que tengamos un nuevo video para ti. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima, mis amados.